Este canto que sí se llama Gracias. Y yo creo que es la experiencia que hemos tenido en este año. Podemos darle gracias a Dios en todo. A veces se piensa que nada más cuando nos va bien es cuando tenemos que darle gracias. Pero dice este canto, hay que darle gracias a Dios en todo. Porque siempre Dios tiene un verdadero propósito para nosotros. Y aunque pensamos a veces que las cosas no están del todo bien, y a veces pensamos por qué nos está pasando esto, sea enfermedad, sea situación económica, pero Él siempre tiene lo mejor para nosotros. Y lo único que podemos decir es: Señor, te doy gracias por aquello que me diste, te doy gracias por aquello que no me has dado, y te doy gracias por las pruebas que has hecho en mi vida, porque yo sé que todo esto tiene un propósito para poder vencer, ser vencedores y ser más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. 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 Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos das lo mejor para nuestra vida. Y lo único que podemos darte, Señor, es gracias, porque eres un Dios amoroso, eres un Dios protector, porque eres un Dios, Señor, que aunque a veces no entendemos lo que hace en nuestra vida, lo único que podemos hacer, Señor, es darte las gracias. Gracias, Señor, porque eres un Dios
y te amamos, Señor, te amamos de todo corazón. Y Señor, lo único que podemos decirte es gracias. Y cantamos nuevamente, Señor, este coro que viene de nuestro corazón. Decimos, cantamos, gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Una vez más, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Desde el fondo de nuestro corazón, lo único que te podemos decir, gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Señor, porque nos has dado 365 días para poder alabarte y glorificarte. Solamente 52 domingos del año, Padre bendito, y muchas veces por negligencia no pudimos estar en tu presencia. Te pedimos perdón, Señor, y en esta mañana estamos delante de ti postrados, Padre bendito, con nuestro corazón contrito y humillado, diciéndote, perdónanos, Señor, porque pudiendo hacer muchas cosas por ti, no las hicimos en este año. Pero este próximo año, Padre bendito, queremos que tú abras las ventanas de los cielos y derrames sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Te lo pedimos, Señor, porque tú lo puedes hacer. Claro que si nosotros obedecemos lo que dice tu palabra, tú vas a hacer eso. Amén. Mientras que no obedezcamos, no podemos recibir ni las misericordias ni esas bendiciones, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Amén. Sí, amén. Pueden sentarse y hoy los niños van a permanecer con nosotros aquí en el culto. Y es increíble, hermanos, cómo es el tiempo, con la rapidez con la que vivimos 365 días y cada año que pasa en nuestra vida como iglesia nos enfrentamos nuevamente a un nuevo comienzo y le hacemos las mismas promesas al Señor, le decimos que nos perdone por las mismas circunstancias y que obre nuestra vida siempre de la manera en que menciona Él en su palabra. Y cada año es la misma historia en la vida del pueblo de la iglesia. Hoy en la mañana el tiempo con Dios nos hablaba de la armadura espiritual y cuán necesario es que para el vivir del diario caminar tengamos, como dice la palabra, toda la armadura espiritual. A veces siento y creo que la iglesia no puede vivir a la altura de su llamamiento porque tenemos algunas partes de la armadura y descuidamos otras. Sin embargo, dice la palabra que tengo que tener toda la armadura espiritual y tengo que orar en todo tiempo, con toda oración y súplica. Pero hoy sería una buena oportunidad para analizar qué pasa cuando Dios pone su corazón sobre nosotros. ¿Qué pasa cuando Dios pone su corazón sobre la iglesia bautista de Leacim? Job preguntó a Dios, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas? Y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. Una pregunta interesante en Job 7, 17 y 18. Y por otro lado tenemos al autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 1, decir: teniendo a nuestro alrededor tan grande número de testigos. Fíjense qué interesante. La palabra de Dios dice que estamos rodeados de una gran nube de testigos que corrieron la carrera de la vida antes que nosotros y están viendo cómo la corremos hoy. Cómo corremos esta carrera de la fe. Ellos están ya en gloria con Cristo. Y yo creo que estos testigos nos dicen tres cosas.
Ellos dicen, con el hecho simplemente de estar en la presencia de Dios, que son testimonio de que el corazón de Dios está en salvar al pecador, de tener misericordia por este mundo perdido. Dice la Escritura, yo no encuentro ningún récord en la palabra de Dios en donde pueda ver que Dios se ha olvidado de este mundo, en donde pueda ver que Dios se ha olvidado de los pecadores. Él aún continúa derramando de su espíritu sobre toda carne, dice la palabra de Dios, y sigue manifestándose sobre hombres y mujeres de cada nación. Yo puedo ver que también estos testigos son testimonio de que el corazón de Dios aún está en amar y prevalecer y preservar a su iglesia, aún cuando la iglesia de hoy vive rampantes apostasías, cuando el día de hoy la iglesia está negando su fe, aun cuando hoy en la iglesia hay creyentes que están descarriados y persisten en su cuerpo, en su rebeldía. Yo puedo ver que estos testigos son testimonio de que el corazón de Dios aún está sobre cada uno de sus hijos. Y el Señor nunca deja a ninguno de sus siervos, no importando cuán lejos hayamos caído o cuán lejos se caiga en el pecado. ¿Qué es lo que tiene que decir esta multitud de testigos para el mundo de hoy? ¿Qué es lo que esta nube de testigos tiene para decir a la vida de la iglesia en el cierre del 2017 y en el preámbulo del 2018? Tú y yo sabemos que hoy por hoy vivimos en una generación cuya maldad va más allá de la de Noé, que aún se exceden los pecados que hubo en Sodoma y Gomorra. Nuestro tiempo se caracteriza por la búsqueda de la prosperidad, por la exaltación del yo. Aún la iglesia de Cristo ha caído en el orgullo y en la dureza de corazón, buscando circunstancias, buscando prioridades y propósitos que no son los de Dios. Nuestra sociedad se ha convertido tan inmoral, tan violenta y antidios, que inclusive hasta los mismos hombres que no tienen a Cristo en su corazón murmuran y dicen cuán lejos ha caído la sociedad, cuán bajo estamos cayendo. Y en todas partes los cristianos se preguntan, Dios, ¿por qué te tardas? ¿Por qué no de una vez desciende fuego del cielo y haces juicio sobre esta sociedad malvada? Muchos creyentes que aman a Dios preguntan, Señor, ¿cómo puedes permitir tal indiferencia? ¿Cómo puedes permitir que el mundo se levante contra tu nombre? Si tú y yo nos fijamos y podemos hacer un paneo a nuestro alrededor, la palabra de Dios literalmente ha sido sacada de nuestro contexto. Hay incluso predicadores que no usan la palabra de Dios. Nuestras vidas, aún en la enseñanza a nuestros hijos, no afirmamos esos preceptos de Dios. ¿Cuánto tiempo durará esto, Señor?, preguntamos algunos. Otros posiblemente digan, Dios, tú destruiste a Sodoma y a Gomorra por causas menos graves. ¿Hasta cuándo, Dios? Y las personas que aman a Cristo podemos no entender por qué esa gran maldad ha sido autorizada a continuar. ¿Por qué Dios retarda su venida? Sin embargo, esa nube de testigos sí entiende. Esa nube de testigos ve cómo vivimos la vida cristiana y cómo vive la vida el mundo sin Cristo. Ellos no cuestionan la misericordia ni la paciencia que Dios ha manifestado. Y te voy a decir por qué. El apóstol Pablo se encuentra entre esa nube de testigos. Y él acepta el amor ilimitado que Dios tiene inclusive para los pecadores más terribles. Déjame decirte que la vida de Pablo, que las cartas de Pablo nos dicen que él había maldecido el nombre de Cristo. ¿Sí sabías que Pablo, antes de ser Pablo, fue un terrorista? Fue un terrorista que luchó por destruir al pueblo de Dios. Fue un terrorista que persiguió al pueblo de Dios para que fuera encarcelado, para que fuera asesinado. No obstante, él actuó por ignorancia. Y el que Dios siga retardando su juicio da lugar para que los pecadores, por ignorancia, vengan al arrepentimiento. Pablo entiende esa nube de testigos.
Pablo nos diría que Dios ha sido paciente con nuestra generación, porque existe mucha gente como él. Gente que vive en pecado, gente que está atada por ignorancia. La palabra de Dios dice que aún el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. ¿Sabías que los terroristas han sido entrenados desde su niñez para odiar? Tal como lo fue Pablo. Y ese odio es todo lo que ellos han conocido. Ellos no han sido expuestos al evangelio. Porfirio, en el culto navideño, cuando ministraba a través de esa alabanza que enciende una luz, él hablaba de que cómo oirán si nadie les predica, cómo creerán en alguien en quien no han creído. Y la iglesia tiene la responsabilidad de hacer la diferencia. Eso lo entendió Pablo. Déjame decirte que como Pablo existen muchos siervos de Dios poderosos que provinieron de los hombres más malvados. Pedro también se encuentra entre esa nube de testigos y entre quienes comprenden por qué Dios es paciente. La vida de Pedro y sus escritos nos recuerdan que él maldijo a Jesús cuando dijo que él nunca lo conoció. Dios evita su juicio porque sabe que hay multitudes que lo han maldecido y negado como Pedro. Hoy por hoy la iglesia de Cristo, cuando se niega a obedecer la palabra de Dios, está negando a Cristo. Ellos están descarriados y en necesidad de misericordia de Dios. Y el Señor no se da por vencido con ellos. Así como no lo hizo con Pedro, así como no lo hizo con Pablo, existen muchos por quienes Cristo está intercediendo. Cuando podemos meditar en esta nube de testigos, yo puedo ver caras de exadictos, caras de alcohólicos, caras de prostitutas y homosexuales, así como de exhomicidas, golpeadores de mujeres, infieles, adictos a la pornografía, multitudes que la sociedad se dio por vencida por sacar adelante. Todos ellos se arrepintieron, todos ellos murieron en los brazos de Jesús y ahora son testigos de la misericordia y la paciencia de un Padre amoroso. Y esa nube de testigos está viendo cómo hemos corrido la carrera en este 2017. Y van a estar atentos con más testigos de cómo estemos dispuestos a correr la carrera en el 2018. Yo creo que todo esto anuncia o enuncia un solo testimonio. Y es que Jesús nunca los juzgó antes de que recibieran su misericordia. Dios detuvo sus juicios para que pudieran alcanzar esa gracia. Él retrasa su ira a no desear que ninguno se pierda en desesperanza. Dios no ha cambiado su deseo de que prevalezca la esperanza en este mundo. Por eso la Navidad es un mensaje de esperanza. Por eso la Natividad de Jesús marca un antes y un después. Por eso el aceptar a Cristo debe marcar un antes en nuestra vida y un después de nuestra vida. Por eso la vida de la iglesia debe vivir marcando la diferencia. Una diferencia de esperanza. Pero el mundo depravado de hoy está abusando de la paciencia de Dios para muchos de nosotros. Miren, desde que Cristo vino a este mundo, la humanidad se ha tornado peor. Aún la iglesia cada vez va decayendo aún más, al punto de que la copa de la iniquidad parece haber rebasado su límite. Y puedes preguntarte, ¿cómo Dios puede mostrar tan increíble misericordia y perseverante paciencia? ¿Cómo por tanto tiempo Él ha podido retrasar su juicio contra el pecador? ¿Por qué Él permite que sociedades malvadas, que líderes corruptos, que iglesias apóstatas continúen deshonrando su nombre y provocándolo en maneras tan perversas? No puede ser que Dios quiera que veamos a los malvados descender en una gran perversión para que entonces Él pueda derramar su ira en contra de ellos, porque de ser así, amigo y hermano que estás aquí, nosotros ya seríamos parte de la historia. Muchos de nosotros ya habíamos sido consumidos por el juicio de Dios. Dios no está esperando emitir juicio para poder vengarse gloriosamente.
Se entiende bien que muchos creyentes se entristezcan al ver el orgullo y al ver la audacia de aquellos que continuamente se burlan del Señor. Se entiende que muchos creyentes se sientan tristes y se sientan aún desanimados al ver que creyentes, hermanos en la fe, iglesias, no hagan absolutamente nada por dar esa esperanza y esa misericordia a su entorno. No obstante, esta situación es distinta para nuestro Dios. Él no espera ansiosamente el juzgar, sino el redimir, el restaurar, el restituir. Por eso cada año que termina nos da una nueva oportunidad para comenzar, para hacer la diferencia. Pedro escribe en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 7: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahora, si está resguardado su fuego consumidor, reservado para la hora cuando el Señor lo desate ante los hombres, Pedro nos recuerda que Dios no mide el mismo tiempo que nosotros. Dios ve el tiempo de una manera diferente. Miles de años para Él son 20 días. Él tiene una manera diferente de ver y de obrar. Él maneja su kairos y nosotros vivimos en el cronos. Pero déjame decirte que la palabra de Dios dice en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que es paciente para con nosotros, para que todos procedan al arrepentimiento. Entonces déjame decirte, ¿por qué vivimos así? ¿Por qué seguimos haciendo las mismas cosas? Mira, Jesús dice: es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que aquel día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, allá en Juan capítulo 9. Pero déjame decirte que esa misma verdad se aplica a nosotros hoy. Si observamos que todo en este mundo pasará, que todo en este mundo se quemará, que hoy es la hora de la medianoche, que podemos decir aún como creyentes que cada día está más cerca la venida del Señor, que podemos decir que el juicio se acerca prontamente, que aún hoy tenemos la oportunidad de vivir en la misericordia, perdón y salvación. Entonces debiéramos estar haciendo el trabajo que se nos ha encomendado. Debiéramos estar cumpliendo con la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, de ir a todo el mundo y proclamar el Evangelio. Si sabemos cuál es la realidad de la palabra, cuál es el destino, cuál es la función y la misión de la iglesia, ¿por qué seguimos perdiendo el tiempo? ¿Cómo debiéramos actuar cuando el corazón de Dios está sobre nosotros? Ahora en la antesala del 2018, próximos a cerrar el 2017. ¿Sabes que Dios todavía ama a este mundo malvado? Que Dios ama a este mundo inmoral e ingrato, que Dios ama a su iglesia, aunque vive indiferente y apóstata. Pero tú y yo tenemos que orar en este día para que Dios nos ayude a amar a los perdidos como Él lo hace, para que podamos tener pasión por lo que Él tiene pasión, para tener la paciencia y el amor que Él hoy está mostrando al mundo. Dios todavía ama a su iglesia a pesar de sus fallas, a pesar de su orgullo, a pesar de la apatía, a pesar de la rebeldía, a pesar de la desobediencia, a pesar de la tibieza. La iglesia verdadera de Jesucristo es la niña de los ojos del Salvador. No obstante, desde su mismo inicio la iglesia experimenta apostasía, experimenta rebeldía, falsos maestros. Déjame decirte algo que es inconcebible, podríamos decirlo. La iglesia de Cristo y las primeras iglesias que fueron fundadas por el apóstol Pablo, por ejemplo, fueron fundadas con miembros apostólicos. Fueron formadas por discípulos de Pablo. Ellos recibieron enseñanza completa de parte de Dios.
nada meritorio de buen crecimiento y determinación les fue negado a los seguidores de Cristo. Por el contrario, se les fue dada la verdad, no solamente en palabras, sino en hechos, al igual que el poder del Espíritu Santo. Vamos a analizar un momento la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto fue fundada por Pablo y liderada por Apolos. Apolos era un gran evangelista. Ahora déjame decirte que si alguien en la historia de la iglesia fue completamente instruido en la palabra, fue la iglesia de Corinto. Y aún así, en 5 o 6 años, inclusive antes de que Pablo les escribiera la primera carta, esa misma iglesia cayó en falsa doctrina. Fueron víctimas de un ataque malévolo al cambiar la intención de su corazón y recibir instrucción que negaba la resurrección de la muerte. Y esto implica que la misma muerte en sacrificio de Cristo y su resurrección eran anuladas. La iglesia de Galacia también fue fundada por Pablo. Y ante los ojos de estos creyentes, Pablo era visto como un ángel que les había sido enviado, y por lo tanto recibieron la enseñanza de Pablo con gozo, con fe, con firmeza. Ellos tuvieron a Pablo en tan grande estima que inclusive estaban dispuestos a sacarse los ojos por Pablo. Pero de repente, sorprendentemente, estos agradecidos creyentes se apartaron de la verdad que Pablo les había enseñado acerca de la justificación y se desviaron de la enseñanza. Y albergaron en su corazón una malvada doctrina que los atrapó en medio de falsos maestros, en medio de falsos predicadores. Ellos aceptaron la herejía que declaraba que la justificación era por obras en lugar de la fe. ¿Qué está atrapando a la iglesia de nuestro siglo? ¿Qué está atrapando a la iglesia de nuestra generación? Esa nube de testigos ve cómo vivimos. Pablo le escribió a la iglesia de Galacia: oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha encantado que ustedes han dejado de obedecer la verdad? Y fíjense, ellos habían sido creyentes y daban vida evidentemente transformada. Él estaba preguntando, ¿qué los fascinó? ¿Qué cautivó su mente y su corazón? ¿Qué es lo que el mundo les ha ofrecido? Que han caído en esa hechicería espiritual que ha venido ante ustedes repentinamente. La iglesia de aquel tiempo fue instruida por hombres llenos de Dios, que lloraron, en este caso, junto a la iglesia de Galacia. Y Pablo les dice, y después de todo esto, poco tiempo después, renuncian a la enseñanza de Cristo y toman un evangelio ambicioso y mortal. ¿Qué les sucedió? ¿Por qué hicieron la palabra pura a un lado para acoger un mensaje adulador que alimenta su carne? Déjame decirte que a lo largo de mi vida como creyente y como siervo de Dios, he conocido a cristianos que durante años asistieron a iglesias sólidas, basadas en la palabra de Dios, y recibieron instrucción continua de parte de Dios. Y fueron fortalecidos, fueron transformados e incluso fueron transportados a esa esfera de lo sobrenatural. Y escucharon sermones de hombres ungidos, llenos del Espíritu de Dios, que mostraron la realidad del infierno y las conciencias fueron inundadas por la palabra de Dios. Nada del evangelio les fue negado, sino que maduraron en su fe. Esos creyentes no pudieron obtener palabra más pura que la que escucharon directamente del corazón de Dios. No obstante, algún día alguien les dio un CD. Y en ese CD existía el sermón de un predicador famoso, o asistieron a alguna reunión donde, por curiosidad, escuchaban a un pastor que hacía cosas extraordinarias, y aquello que escucharon les pareció correcto
e inclusive 95% del mensaje estuvo sustentado en la verdad. Pero ellos no tuvieron el discernimiento para distinguir que el 5% restante era veneno. Que era una doctrina que apela a la carne y subestima la realidad bíblica de Cristo. Y prontamente ellos fueron conducidos por lo que escucharon. Sus mentes quedaron atrapadas por el evangelio que atrajo su carne. Y hoy viven atados. Otros, conociendo la verdad, la rechazaron. Y hoy por hoy muchos creyentes llamados a hacer la diferencia viven bajo sus percepciones y emociones. Y Pablo claramente advierte que estas seductoras doctrinas iban a venir. Dice el libro de los Hechos, el capítulo 20, versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 1, previene la existencia de falsos profetas, de herejías destructoras. Pablo advirtió a Timoteo que vendría el tiempo cuando algunas personas de Dios tenían comezón de oír. No iban a sufrir la sana doctrina. Y se iban a amontonar conforme a sus propias concupiscencias y se iban a apartar de la verdad. Y se iban a volver a las fábulas. Verdades míticas. Según la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículos 3 y 4. Hoy la iglesia de Cristo negocia su identidad. Hoy en día denominaciones enteras desmitifican el parto de la Virgen María y niegan la divinidad de Cristo. Un creciente número de obispos y predicadores están promoviendo la homosexualidad y casamientos con gente del mismo sexo. Y sobre esas iglesias apóstatas, Cristo dirá, nunca te conocí. Y muchas personas claman amar a Dios, sin embargo viven según su carne. No hay diferencia. Y tenemos esa gran nube de testigos que mandan un mensaje y dan testimonio de cómo corrieron la carrera de la fe, cómo la esperanza y la misericordia de Dios transformó sus vidas. Consideremos lo que Pablo dijo acerca de la pureza de la iglesia de Cristo, allá en Efesios 5, del 25 al 27. Dice la palabra de Dios: amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Yo pregunto en esta mañana, ¿qué predicador del Evangelio de Cristo o qué creyente que conoce la verdad de Cristo puede ser tan ciego como para imaginarse a Cristo presentándole a su padre a una novia vestida con atuendos impuros? ¿Puedes imaginarte a Jesús introduciendo a una novia adornada con abominaciones, con rebeldía, con idolatría? Imagínate a Jesús llega, oye papá, fíjate que te presento a mi novia, y mi novia está conformada por creyentes cuyas mentes están en las cosas del mundo, cuyas mentes están en el resentimiento, en cuyos corazones no eres tú la prioridad, Padre. Son amantes del dinero y están corruptos. Déjame decirte algo, ni siquiera creo que el mismo diablo pudiera aceptar tal situación. La atención de Dios no está en las iglesias apóstatas. Dios tiene todo bajo control y su iglesia espiritual, invisible y venidera no está muriendo. Está muriendo el cristiano indiferente. Las iglesias apóstatas. El río del Espíritu Santo está fluyendo en el mar muerto de las iglesias, exponiendo su iniquidad y tibieza, y ese río está trayendo vida. Y Jesús ha declarado: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son, y además de pocos son.
Sí, sí, nos lo sabemos, hombre. La mies es mucha y los obreros son pocos y flojos. El Espíritu de Dios está aún en acción. Y todavía sigue trayendo convicción y persuadiendo y trayendo a Cristo a los perdidos, incluso a aquellos que se encuentran en apostasía. Cuando hay un corazón arrepentido, consciente de su situación. La nube de testigos nos dirían que no viéramos al juicio, ni tampoco nos enfocáramos en el sostener al fuerte. Pues aún es el día del Espíritu de Dios, quien está esperando llenar toda copa dispuesta, quien está dispuesto a hacer que nuestra copa esté rebosante constantemente. Y por eso tenemos que orar para que Dios levante más siervos y traiga obreros a su mies. ¿Sabías que Dios tiene su corazón puesto sobre cada miembro de su cuerpo en esta tierra? La palabra de Dios sencillamente sostiene lo siguiente: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Primera de Pedro 3:12. En el tiempo de los apóstoles, las autoridades y la gente en su contra trataron de destruirlos, trataron de opacar el mensaje del Evangelio. Maldijeron al Salvador y afirmaron que la resurrección era un fraude. Inclusive crearon leyes que prohibían a la gente de Dios hablar en su nombre, y eran encarcelados cuando desobedecían esa orden. Sin embargo, ni siquiera las barras de hierro pudieron detener a los apóstoles. Cuando el Señor los liberaba de una manera sobrenatural y enviaba ángeles para liberarlos, como en el caso de Pedro y como hemos aprendido juntos, la palabra de Dios dice en Hechos 5, 27 y 28, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. No obstante, llenos del Espíritu Santo, los discípulos inmediatamente regresaron al templo, donde continuaron predicando a la gente palabra de vida. El Espíritu Santo les había dicho que salieran y predicaran el Evangelio con fuego, con poder viviente. ¿Sabes que la iglesia de Cristo ha sido llamada a vivir en ese fuego de Dios, en ese poder de Dios y en la esfera de lo sobrenatural? Entonces tenemos que hacer un balance en este 2017 y entender el mensaje de esa nube de testigos y ver por qué tú y yo a lo mejor no hemos podido vivir en ese poder de Dios. Y por qué año con año le pedimos a Dios las mismas cosas y le pedimos que nos dé fortaleza para vencer los mismos fantasmas de nuestra vida. Le pedimos a Dios que nos quite los mismos aguijones. ¿Qué pasa en nuestra vida? Estos hombres ignoraron de esas leyes y no permitieron que nada obstaculizara el evangelio puro de Cristo resucitado. ¿Sabes que cuando tú niegas la palabra de Jesús, cuando no obedecemos la palabra de Dios, cuando no vivimos la palabra de Dios, estamos negando a Jesús? ¿Cómo Pedro y sus apóstoles respondieron a sus perseguidores? Ellos dijeron en Hechos 5, 29 a 32, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y continúa diciendo esta porción de la Escritura: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, refiriéndose a la resurrección y a la ascensión. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. La Biblia narra un hecho tremendo en la casa de Cornelio, que también se encuentra como parte de esa nube de testigos que tienen algo que decirnos. Y ahí en Hechos 10, del 34 al 41, encontramos el testimonio de Cornelio. Dice la palabra: Pedro vino a predicarnos sobre Jesús. Él nos dijo que personalmente había presenciado la resurrección del cuerpo de Cristo, inclusive había tocado, y fíjense, dice la palabra, que había alrededor de 500 testigos de la resurrección de Cristo.
Entonces Pedro le dijo a la casa de Cornelio: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y mientras aún hablaba, dice la palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. En respuesta a la predicación de Pedro, la casa de Cornelio fue librada del pecado. Y hoy Cornelio y su casa nos dice a cada hijo de Dios: si quieres una vida diferente, si quieres una vida abundante, si quieres la dirección del Espíritu Santo, si quieres que tu vida sea transformada, tu familia, tu matrimonio, tu ministerio, entonces cree. Pero creer es obedecer. Toda la casa de Cornelio creyó y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Déjame considerar las voces de otros testigos que nos hablan acerca de la simplicidad de la verdad de Cristo. El autor de Hebreos testifica en el capítulo 12, versículo 1 y 2, que nosotros debemos poner nuestra vista en Jesús. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Debemos de despojarnos del peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia, dice la palabra, la carrera que tenemos por delante. David es un testimonio para nosotros acerca de que podemos confiar en el perdón del Señor y que Él no va a remover su Espíritu Santo de nosotros. Mira, David cometió homicidio, fue desobediente, fue adúltero, fue mentiroso. Sin embargo, se arrepintió. El Padre no permitiría que David se alejase porque había puesto su corazón sobre David. Y hoy Dios está poniendo su corazón sobre la iglesia, sobre su iglesia, y particularmente sobre la iglesia bautista Eliasim. Y así como lo hizo con David, quiere que cada uno de nosotros seamos un testimonio del perdón abundante del Señor. Hoy en día los creyentes del Nuevo Testamento tienen la cobertura de la sangre y de la misericordia que David siempre soñó por tener. Pedro testifica que él pecó contra la luz más grande que cualquier hombre pudo haber tenido jamás. Pedro caminó en la presencia de Jesús, tocó al Señor, recibió personalmente el llamado de Cristo. Jesús fue amigo de Pedro, así como su Señor. Y Pedro lo maldijo. Pedro lo negó. Pedro pecó con aún las advertencias provenientes de los labios del mismo Cristo. Y Pedro dijo: ¿acaso algún día podré ver nuevamente la cara del Salvador, la cara de Jesús? Y este hombre pudo haber vivido con culpa y condenación toda la vida, pero Dios puso su corazón sobre él y fue transformado. Y su vida dio evidencia de que el corazón de Dios estaba sobre él. Hoy por hoy, en la antesala del 2018, debemos levantarnos. Dice la palabra: despierta del sueño, del letargo. Dice la misma carta a los Hebreos: levanta las manos caídas, mueve las rodillas paralizadas, haz sendas derechas. Tenemos que levantarnos, seguir adelante, no importando lo que hayamos hecho o no hecho en el 2017. Jesús remueve todas las cosas de nuestro corazón y pone su corazón sobre nosotros. Pablo nos diría en este 2018: no teman sus aflicciones. Pablo diría: Jesús sufrió cada día de su ministerio y murió sufriendo. Cuando Jesús llamó a Pablo a predicar el Evangelio, le mostró cuántas aflicciones le esperaban. El Señor dijo: me es necesario que Él sepa todo lo que ha de sufrir por mi nombre. Pero a través de los años de ministerio, Pablo estuvo afligido. Pero esas aflicciones mostraban que Dios había puesto su corazón sobre él. Déjame decirte algo.
mientras más aflicciones tú y yo hayamos enfrentado y vayamos a enfrentar, más fuertemente el corazón de Dios está sobre ti y sobre mí. Déjame regresar un poco al testimonio de Job. Cuando al principio de este mensaje citábamos el capítulo 7, versículos del 17 al 18, donde dice: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas? Y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. Y todos los momentos lo pruebes. Santiago dice: tened por sumo gozo cuando se hallen en las hamacas de sus casas. Así dice la palabra. Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y Hebreos 6, 14 y 15 dice que al que espera con paciencia, obtiene la promesa. Seremos continuamente probados cuando Dios ha puesto su corazón sobre nosotros. Pero el hecho es este: entre más larga y fuerte sea nuestra aflicción, más profundamente es que el Señor ha puesto su corazón sobre nosotros. Y más profundamente va a mostrarnos su amor. Y más profundamente va a mostrarnos su cuidado. Y más profundamente va a mostrarnos su poder. Y el enemigo puede venir en nuestra contra, pero el Señor se ha levantado como estandarte en nuestro favor. Porque a pesar de las circunstancias, nosotros podemos encontrar absoluto descanso en Jesús. Y todas esas voces de la gran nube del cielo afirman esto. Por eso, como decíamos el miércoles, somos llamados a ser ejemplo. La iglesia de Cristo ha sido llamada a ser ejemplo. Y dice la palabra en 1 Timoteo 4, 12 y 13, porque nosotros pensamos que este versículo solamente es aplicable a los jóvenes, porque dice que nadie tenga en poco tu juventud. Déjame decirte que Timoteo, a quien fue dirigida esta carta, en aquel tiempo tenía entre los 40 y 45 años. Y Pablo se refiere a él como joven, comparando con que los demás pastores de su época tenían 75 u 80 años. Pero llama mi atención porque esa instrucción de Pablo a Timoteo del ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza es para la iglesia de Cristo, para cada creyente. Y la idea es que si en el 2017 no pudimos ser ejemplo de los creyentes, si no pudimos ser ejemplo en palabra, y aún con nuestra boca o con nuestro texto no honramos a Dios, tenemos oportunidad de redefinir nuestra vida para el 2018. La palabra de Dios dice en Tito 2:6: exhórtalos para que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, no tenga nada malo que decir de vosotros. Ejemplo en palabra, en conducta, en amor. Espíritu. Me llama mucho la atención porque Daniel 6:3 dice que él era superior a los sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. No sé si te has dado cuenta, pero siempre que la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios estaba sobre alguien, no solamente era diferente, sino que hacía obras portentosas. Ejemplo en fe y pureza. Y Pablo termina dando esta instrucción a Timoteo: y ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Amigo y hermano tesedista, sin duda alguna, algún día
rendiremos cuentas delante de Dios de nuestros hechos. Hoy tenemos la oportunidad de hacer un balance de todo lo que hicimos bien, de todo lo que nos faltó hacer para el 2017. La verdad de las cosas es que no somos conscientes de que nuestras obras cuentan para bien o para mal. Por eso vivimos no concientizándonos de cada momento. Y déjame decirte algo en esta antesala del próximo año. Hacer lo indispensable no es suficiente. La palabra de Dios dice: siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque solamente hemos hecho lo que nos toca. ¿Y quién sabe? Debemos luchar por dar nuestro mejor esfuerzo en todo lo que hagamos. Y si nos equivocamos, necesitamos pedir perdón. Y si tropezamos, es necesario que nos levantemos. Y si caímos, es hora de sacudir el polvo y mirar para arriba. No dejemos pasar los días sin resolver un problema. Quitemos de nuestra vida cualquier carga que esté lastimando nuestro corazón. Porque déjame decirte algo, aunque no lo creas. Cada día está más cerca la venida de Cristo. Y no hay mucho tiempo, porque no tenemos garantizada nuestra vida. Así que si hay algún pendiente, resolvámoslo ya. Y comencemos como es digno del Evangelio este 2018. Y liberemos nuestra vida de la esclavitud. Inclina tu rostro y oremos. Señor y Padre eterno, damos gracias por la bendición que nos das en esta hermosa mañana, en este último domingo del año, Dios, en donde nos das el privilegio a los que estamos aquí de recibir una palabra oportuna, desafiante, una palabra que nos confronta, pero nos ayuda a poner en orden todas las cosas, Dios, para finalizar el 2017 en paz y con la disposición en nuestro corazón de esforzarnos para vivir el 2018 a la altura de nuestro llamamiento. Te doy gracias por mis hermanos, Dios, que están aquí, por aquellos que están de viaje y que por diferentes causas otros no pudieron estar aquí. Tú ayúdanos a nosotros, Dios, a entender el legado, el mandato, la misión y la visión que tienes para cada uno de nosotros. Porque en Cristo Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén. Vamos a prepararnos para ofrendar al Señor. Damos gracias a Dios por su palabra. Y recordemos, hermanos, que como cada año, el 31, el último día del año, entregamos una ofrenda especial para nuestra iglesia. Es momento de dar esa ofrenda. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que tú nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que la atesoremos en nuestro corazón y podamos hacer esa diferencia, Señor. En esta mañana te ofrendamos, Padre, nuestros dineros, porque Señor, sabemos que tú eres el que suple cada necesidad de nosotros. Gracias por cada uno de los que tienen trabajo, de los que tienen un ingreso, Señor, y los que les falta, te pedimos que tú suplas esa necesidad, Señor. Bendice al dador alegre y que en cada mesa de los hogares aquí representados nunca falte tu provisión, porque te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.